Muy bien. Entonces, muchachos, un placer verlos en esta nueva ocasión, 11 de febrero 2026. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Empecemos por un recorderis muy rápido de lo que estábamos estudiando la vez inmediatamente anterior, pero no de todo, sino de la última parte, ¿listo? Que era el manejo del presente simple. La vez pasada habíamos dicho que dentro del manejo de la actividad que vamos a desarrollar, vamos a necesitar utilizar un contexto, ¿cierto? Y ese contexto va a ser mencionado a través del tiempo presente simple. Hay diferentes tiempos verbales. Hay los futuros, están los presentes, están los pasados y cada tiempo verbal tiene su apellido, que puede ser simple, continuo, perfecto o perfecto continuo, ¿vale? Y eso todo es en voz activa porque también hay voz pasiva. Pero dentro del que nos interesa, el tiempo verbal que nos llama la atención en este momento para desarrollar nuestra evidencia y las posteriores que se vendrán de aquí en adelante, es el manejo del presente simple. Dentro del presente simple habíamos dicho que por metodología, no por otro motivo, se estudia de manera aislada lo que es el manejo del verbo to be por un lado y lo que es el manejo de otros verbos como correr, saltar, vivir y demás por otro lado. ¿Sí? Lo que pasa es que son complementarios. El manejo del verbo to be y el manejo de otros verbos es un estudio complementario, pero por metodología se estudia de manera separada. Ya hemos visto cómo funciona el verbo to be, no lo vamos a mencionar nuevamente, pero vamos a hacer un recorderis muy rápido de cómo funcionaba el uso de otros verbos como empañar, escribir, olvidar y demás. ¿Listo? Eso es lo que vimos la vez inmediatamente anterior. Lo vamos a utilizar el día de hoy, por cierto, ¿vale? Por eso estoy haciendo el recorderis. Decíamos que el presente simple, lado B, lo íbamos a utilizar por 5 motivos. En realidad son dos, pero si lo desglosamos, podríamos decir que son 5 motivos. El primero es para hablar de predicciones de futuro. Predicciones que están aquí a la vuelta de la esquina, son fáciles de predecir, que no dependen de nosotros, es decir, nosotros no tenemos el poder humano para modificar un evento que de paso ya está agendado, digamos, en calendario, ¿cierto? Por ejemplo, un concierto. Como es de mucha población, pues es difícil modificar esa fecha. O un grado, o un matrimonio, o un partido de fútbol, ¿sí? Cualquier evento de estos, es difícil modificar la fecha. No es que no se pueda, pero es muy difícil, ¿sí? Por lo tanto, uno podría decir que esa actividad que se va de desarrollar la próxima semana, en 3 meses, en 15 días, dentro de el próximo martes, por ejemplo, me invento, pues difícilmente va a cambiar. Puede que sí, pero difícilmente. Entonces es una predicción de futuro. Primero. Segundo, lo utilizábamos para hablar de situaciones permanentes. ¿Listo? Y dentro de las situaciones permanentes hablamos de no literalmente que sea algo permanente, vamos a entender esa situación permanente como una actividad cuya duración va a ser muy amplia, es decir, va a tender a un largo plazo, un periodo de tiempo más o menos grandecito, ¿sí? Un periodo de tiempo más o menos grandecito podría ser, por ejemplo, 5 años, 20 años, 50 años. Inclusive en economía, un periodo de tiempo largo es algo posterior o mayor a un año, por ejemplo. Así que si, por ejemplo, usted vive en Colombia o va a vivir en Colombia y tiene planes de, no sé, de irse a vivir al Canadá, me invento, o a Estados Unidos o al Reino Unido o cualquier otro país, ¿cierto? Como usted todavía está viviendo en Colombia, por eso dijimos que es una situación permanente, ¿sí? Que puede cambiar con el tiempo, claro que sí, pero digamos que se ha tardado mucho para que suceda, ¿sí? Entonces, en promedio, en función de lo que yo he visto en los foros, la persona que tiene menos edad es de 15 años, creo que había alguien máximo de 42, si mal no estoy, así que podríamos promediar un promedio de 30 años de edad, ¿cierto? Si hay alguien en promedio de 30 años de edad, 25, inclusive 23 por ahí, pues 23 años es un tiempo muy grande para seguir viviendo en Colombia, ¿cierto? Por eso es una situación permanente. Segundo motivo. Tercer motivo, vamos a utilizar presente simple para hablar de verdades que son válidas en todo el mundo, una verdad general, que por ejemplo,
comillas, estamos en el año 2026. Comillas, Navidad se celebra en el mes de diciembre, o se debería celebrar el mes de diciembre. Comillas, Jesús nació en el año cero, puntos suspensivos. Esa es una verdad que es válida en todo el mundo, que difícilmente puede cambiarse y de hecho históricamente tiene errores, pero podríamos decir que como es válido para todo el mundo, pues entonces no lo vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, el mes de diciembre históricamente no es el último mes. Es más, antes, mucho antes, solamente teníamos 10 meses en el calendario general, ¿sí? Por eso decíamos que, por ejemplo, el mes septiembre viene de séptimo, octubre por octavo, noviembre por noveno, diciembre por décimo, sino que en algún momento llegaron dos emperadores y dijeron, venga, romanos, yo quiero pasar a la eternidad. Y pues una de las maneras que dijeron para pasar a la eternidad fue poner su nombre en el calendario. Dijeron julio y agosto. Julio César y César Augusto, por ejemplo. Por eso le digo que no necesariamente eh, pues las verdades generales, que son situaciones casi permanentes, van a ser para toda la vida, ¿sí? Es como la idea que se pensaba de que la Tierra era el centro del universo. Se pensó eso mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero en algún momento dejó de ser verdad, ¿no? En fin. Entonces, tercer motivo. Cuarto motivo, para hablar de pasatiempos, preferencias y opiniones. Si usted prefiere comida de mar antes que, no sé, otro tipo de comida, no sé, comida italiana, comida francesa, comida mexicana o lo que sea, ¿cierto? Si su preferencia es la comida de mar, difícilmente va a dejar de preferirla. No es que no cambie, varíe su dieta alimenticia. Alimenticia, alimentaria. Creo que es alimentaria. No es que no la pueda cambiar, la puede hacer, pero si digamos que de 10 platos, 8 o 7 va a preferir comida de mar, ¿sí? Esa es una preferencia. Difícilmente va a cambiar con el tiempo. Mismo con los pasatiempos. Si su pasatiempo es lo que le decía el ejemplo de todos los domingos a las 9 de la mañana que se levanta, lo primero que hace es leer un capítulo de un libro o al menos una hora o 20 minutos o lo que sea, pues ese pasatiempo difícilmente va a sustituirse, va a cambiarse. Puede que sí, no le digo que no, pero va a durar un montón de tiempo. ¿Sí? Cuarto motivo. Y el quinto motivo, lo utilizamos el presente simple para hablar de hábitos y situaciones repetidas. ¿Sí? Cuando usted, un hábito, el hábito, no sé, de levantarse temprano, de hacer ejercicio, de visitar a sus familiares, irse a tomar un café con ellos, de montar en bici, no lo sé, cualquier hábito, difícilmente lo va a cambiar. No es que no pueda, claro que se puede, pero difícilmente. Es como que si usted está habituado a dormir, no sé, 6 horas al día, a la séptima hora ya como que le estorba la cama, puede que le suene, ¿cierto? Entonces, esta situación es una situación de largo plazo, una situación permanente. Por esos 5 motivos utilizamos, estudiamos el presente simple lado B, ¿vale? Para el presente simple, decíamos que íbamos a necesitar un insumo. El insumo, se me perdió el insumo, aquí está. El insumo, decíamos que el insumo iban a ser los verbos, ¿listo? Y si usted descarga una lista de verbos, lo más probable es que la lista de verbos en inglés, lo más probable, más no lo seguro, es que usted le arroje una lista que tenga una clasificación de verbos irregulares, además de verbos regulares, como lo tengo aquí, por ejemplo, en pantalla. ¿Listo? Ahí está. Esto en algún momento usted lo va a mirar en un nivel posterior. ¿Cuál es la diferencia entre infinitivo, pasado y participio pasado? Sí, obviamente el significado es importante. Esto lo va a ver después para pasado simple, si mal no estoy, nivel 3, para el participio pasado, si mal no estoy, nivel 5, para hablar de tiempos perfectos. Pero bueno, por ahora miremos por acá. Lo que nos interesa es estudiar, o mejor, entender cómo funciona el infinitivo. ¿Listo? Este verbo begin, build, dream, go, keep, lend, ride y así sucesivamente
este es el insumo que vamos a necesitar nosotros para entender cómo funciona el lado B del presente simple, porque este verbo se va a modificar si la actividad la hace Susana, Juan o la mariposa. Un hombre, una mujer, un animal. Independientemente de si el hombre, la mujer o el animal tienen 2 días de concebidos, es más, 10 segundos de concebidos, o 50.000 años de actividad. Eso es irrelevante, ¿listo? Suponiendo que fuésemos inmortales, claro. Entonces, lo que vamos a hacer con estos 3 personajes es lo siguiente. En afirmaciones, esas 3 personas que le dije, Susana, Juan y la mariposa, creo que fue, van a modificar el verbo de 3 maneras diferentes. La opción número 1 es que si nuestro verbo termina en Y y antes hay una consonante, la Y cambia por I latina y luego lo aumentamos ES. Primer caso. El ejemplo, decíamos, por ejemplo, Esteban, o mejor, we study, el verbo no cambia, si somos nosotros, ustedes, ellos, yo o usted, o tú. Y en cambio, si es un hombre, mujer, animal, en este caso Esteban, el verbo sí cambia. Esteban studies. Primer cambio. Segundo cambio, decíamos que si nuestro verbo tiene la terminación de SXHCH u O, entonces este verbo se va a modificar aumentando ES. ¿En qué casos? Nuevamente, cuando sea un hombre, una mujer, un animal quien desarrolle esa actividad. Si es algún otro, cualquier plural, usted o yo, entonces el verbo no cambia. Es decir, de esta lista de verbos, si soy yo quien sangro, sería I bleed. Si es usted, you bleed. Si somos nosotros, we bleed y así sucesivo. Bueno, ellos, they bleed y me falta uno. I, we, they. I, you, we, they. No, no me falta ninguno. Pero si en cambio es Mariana, Andrés o el gato, en ese caso sería bleeds, por ejemplo. A eso es a lo que me estoy refiriendo cuando decimos que el verbo se modifica. Entonces, se modifica aumentando ES si nuestro verbo termina en alguna de estas formas. Segundo caso. El tercer caso es que si nuestro verbo no termina en ninguna de estas formas previas, pues simplemente le aumentamos la letra S, nuevamente para el contexto de en el que mejor la actividad se ha desarrollado por Pablo, Natalia o no sé, a ver, un animal, el ornitorrinco, ¿listo? Si ese es el caso, entonces el verbo sí se modifica. Y si no, pues no. Bien. Una vez mencionado este pedacito, que eso va a funcionar en afirmaciones, decíamos que ahora sí, la manera como va a funcionar el presente simple es igual que con todos los tiempos verbales. Vamos a tener afirmaciones, decir algo es verdad, esto es cierto, ¿sí? El segundo caso es una negación para decir que algo es una farsa, una falsedad, una mentira, ¿vale? Y el tercer caso, pues es una pregunta que puede ser una pregunta corta o como puede ser una pregunta larga. Eso lo vamos a ver el día de hoy con WH Questions, ¿vale? Pero igual sigamos con el recorderis. En afirmaciones decíamos, y vamos a necesitar algo muy sencillo. A alguien, singular o plural, primera, segunda, tercera persona, no importa, que realice una acción. Si somos nosotros, we. Nosotros saltamos, we jump. Listo. Pero si en cambio quien salta es nuestra hermana, sería she jumps. Le aumentamos la letra S porque no termina ni en Y, ni en S, ni en doble S, ni X, ni CH, ni SH, ni O. Y la hace nuestra hermana, o sea, ella. ¿Cierto? Por eso la modificamos el verbo. Caso número 1. Vamos con las negaciones. El caso 2. Decíamos que cuando hablamos de negaciones, la negación va a requerir un verbo auxiliar, un verbo de apoyo. Ese verbo auxiliar, ese verbo de apoyo, se va a llamar das o do. ¿Sí? Lo vamos a utilizar en su versión das para hablar de hombre, mujer, animal y lo vamos a hablar de la versión do para todos los demás. Ese verbo auxiliar se va a acompañar de la negación, not. O sea, nos formaría do not, does not. O en su versión contraída, don't, doesn't. Y es muy parecido al español. Nosotros no tal cosa. We don't, no sé, paint the house. Nosotros no pintamos la casa. Al menos no en este año. Lo hicimos el año pasado, lo haremos el próximo año. No sé.
Si en cambio es el arquitecto, supongamos que sea eso, he does not o he doesn't paint the house, porque no es su deber, él lo que hace es los planos. Podría hacerlo, pero no tiene mucho sentido, ¿no? En fin, la negación entonces requiere la versión do not o does not, y siempre que hablamos de la versión negativa, el verbo principal se mantiene en su estado original. Es más, siempre que tengamos un verbo auxiliar, el verbo principal se vuelve o se mantiene en su estado original. O sea, vamos a hacer caso omiso de cualquier otra cosa por acá. Solamente vamos a tomar en cuenta lo que está aquí en tabla. ¿Listo? La primera columna de lista de verbos. Blow, cast, drink, crash, date, die, eliminate y así sucesivamente. ¿Listo? Lo que nos lleva a la parte 3, las preguntas. Habíamos dicho que hay dos tipos de preguntas cortas y preguntas largas. Las preguntas cortas solamente van a requerir el auxiliar dudas al inicio de una pregunta, de donde podríamos decir, bueno, ¿quién hace qué cosa? ¿Cierto? ¿Quién o quiénes hacen qué cosa? Porque puede ser plural. Como pregunta corta y como pregunta larga, o bueno, antes de. Y como pregunta corta, pues la versión genérica es decir sí o no, porque es que no podemos decir, bueno, usted vive no sé, en Leticia, no va a decir, "Mm, yo tengo un hermano no sé, cuya profesión no tiene sentido, ¿cierto? A esa pregunta de si usted vive en Leticia solamente hay dos opciones, sí, no. ¿Usted tiene pareja? Sí, no. ¿Usted es hincha del equipo celeste? Sí, no. ¿Usted ha ido a algún mundial? Sí, no, lo que sea, ¿cierto? Solamente hay dos opciones. En ese caso, pues las dos opciones serían yes y no, versión muy corta, o una versión un poco más amplia, haciendo referencia a quién responde la pregunta. Si soy yo quien responde la pregunta, o sea, se refiere a mí, si se refiere a usted, si se refiere a nosotros, si se refiere a su abuelito, ¿cierto? A eso hace referencia el sujeto. Yes, he, yes, I, yes, we, yes, you. Y dependiendo del sujeto, vamos a utilizar el verbo auxiliar. Si hablamos entonces de que quien sí algo, quien sí vive en tal lugar, por ejemplo, es Natalia, Marcos, el gato, el verbo auxiliar se llamará das. En caso contrario, pues do. Yes, I do. Yes, we do. Yes, I do, etc. Contra. Yes, she does. Yes, yes, he does. Yes, it does. La versión negativa es, como su nombre le indica, una negación. Y para hablar de negaciones, pues utilizamos una doble negación. No y luego la versión do not. Es muy parecido a lo que hicimos aquí en afirmaciones, ¿no? Entonces, una no y luego la persona a quien hace referencia. Nuevamente, si somos nosotros, si es su hermano, si es su gata, si es su pues, sobrinito, si es su hija, lo que sea. Y dependiendo de si es singular o plural, utilizaremos el do o el das y luego not. Preguntas cortas. Las preguntas largas, evidentemente, ya no tienen una respuesta de sí o no. Es decir, no podemos preguntar como, ¿usted vive ¿por qué a usted le gusta vivir en una casa y no en un apartamento? Supongamos que se hace una pregunta. Usted no va a decir sí, no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido decir, por ejemplo, a usted le gusta, no, miento. ¿Qué prefiere usted? ¿Comer este plato, este segundo plato, este es el tercer plato? Usted no va a decir no, no tiene sentido, ¿cierto? Cuando hablamos de preguntas largas, las preguntas largas, digamos, no tienen una formalización, pero sí tienen en cuenta el contexto. Si le preguntamos algo en presente, lo más coherente es responder en presente. Si preguntamos algo en futuro, lo más coherente es responder en futuro. ¿Listo? Y las preguntas largas pues no tienen digamos, una única respuesta.
¿sí? Es como decir, a ver, me gusta el equipo X versus soy hincha del equipo X. Son prácticamente la misma respuesta, ¿no? Solo que son maneras diferentes de responder a una misma pregunta. Bien, hasta aquí habíamos dicho el recorderis, o bueno, hasta aquí habíamos visto la vez pasada, ¿listo? Y esto lo habíamos visto por el siguiente motivo. Lo habíamos visto porque dentro de la guía de aprendizaje, la actividad que íbamos a desarrollar se llamaba Foro Let's Meet, y dentro del Foro Let's Meet íbamos a responder cuál es nuestro nombre, verbo to be, cuál es nuestra edad, verbo to be. Por ahí vi a alguien que decía I have 21 years old. Y recuerde que para hablar de la edad utilizamos el verbo to be. I am, she is, they are, etc. years old. Ciudad de nacimiento, bueno, esa es prácticamente un pasado. I was born. Por ahí miré I am born en un foro por ahí. Y de una vez la corrijo esa expresión. Uno no nace varias veces. Uno nace una única vez y ya nació hace un montón de tiempo. Así que si usted tiene 17 años, pues nació hace 17 años. Si usted tiene 53 años, pues nació hace 57 años. No está naciendo todos los días. Como es una actividad que ya pasó, ya se acabó, ya finalizó, por eso hablamos del pasado y no podemos decir yo nazco. ¿Sí? No se puede. Pero sí podemos decir, yo nací. Por eso hablamos del pasado, ¿sí? I was born. Bueno, esto se mira con detalle, pues, en pasado simple, pero me adelanto por ahí. Ciudad de residencia, yo vivo en tal lugar. La profesión, a veces verbo to be, a veces otro verbo. Y los intereses, aquí entonces es donde vamos a utilizar esto que estábamos viendo del presente simple. Para hablar de residencia, el verbo pues sería vivir. Para hablar de la profesión, en caso de que usted estudie, I study, ¿cierto? Tal cosa. Y mis intereses, I like, I enjoy, I detest, etc. Y mire que todo esto es ya puro presente simple. Por eso estábamos estudiando presente simple, ¿no? Habiendo mencionado el recordéis y habiendo conociendo ya por qué estudiamos esto del presente simple, pues continuemos con lo que se refiere al presente simple en cuanto a profesiones se refiere, ¿vale? Cuando hablamos de profesiones, la pregunta que podríamos formularnos podría ser, si le preguntamos a alguien, What do you do for a living? ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace por su vida? Porque no necesariamente estudia, así como no necesariamente trabaja, así como no necesariamente hace las dos cosas, porque puede ser también que no haga ninguna, y es perfectamente posible. O puede ser que haga, no sé, aparte de trabajar, estudiar, haga voluntariados y muchas cosas más. Perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué hace usted por su vida? Si lo hace, si la pregunta es a usted, una versión plural, obviamente no tiene mucho sentido que yo me pregunte a mí mismo, venga Javier, ¿usted qué hace por su vida? ¿Qué hago yo por mi vida? Se puede, ¿no? De una versión existencial, pero en un contexto social, poco probable. En fin, si en cambio lo preguntamos, yo le pregunto a usted por su tía, ahí, o su hermano, pues ahí es coherente utilizar el auxiliar. ¿Listo? Esto con presente simple, lado B. Con presente simple, lado A, es decir, verbo to be, utilizaríamos, por ejemplo, what's your job or occupation, si sabemos que esa persona está trabajando. What's your major, si sabemos que esa persona está estudiando. ¿A qué, o sea, cuál es su, como quien dice, facultad? ¿Cuál es el lugar donde está estudiando? O, eh, o la actividad que, sí, la carrera que está estudiando. Entonces, técnico en X, tecnólogo en Z, la carrera en tal, ¿listo? Esto pues es mucho más válido cuando sabemos que la persona con la que estamos interactuando está trabajando o en su defecto está estudiando. Por eso hace un ratico le dije que aquí, cuando estábamos mencionando estudios o profesión, pues depende, ¿no? Porque usted puede utilizar presente simple lado A o presente simple lado B, ¿vale? Para preguntar de eso. Respuestas genéricas. Yo estudio tal cosa,
Yo soy tal cosa. Yo estudio francés, inglés, inglés-francés, una licenciatura, listo. O yo soy licenciado en inglés-francés, supongamos que eso es cierto. Y las dos opciones son válidas. O en su defecto, yo trabajo en tal cosa. ¿Sí? Entonces no hay una única respuesta, depende del contexto, depende de lo que usted necesite responder. Pero para eso necesitábamos el presente simple. ¿Listo? Vamos a ver algunas ocupaciones muy genéricas, muy típicas, ¿vale? No hay técnico en panadería, por ejemplo, no hay tecnólogo en desarrollo de software, no hay, por ejemplo, eh, administrador de empresas, pero sí hay algunas profesiones que son muy conocidas y muy útiles al día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo durante 3 minuticos, más de 3 minutos creo que no es necesario. Y ahorita les digo cómo funciona este escenario de juego. Listo. Bien. Entonces van ingresando, les voy comentando las características del ejercicio. ¿Listo? Como usted se dio cuenta, está en un equipo, pues es un ejercicio de equipo, ¿listo? Y lo que usted tiene que hacer para este ejercicio en equipo es, primero, responder correctamente las preguntas que le aparezcan en pantalla. ¿Listo? Es muy coherente en función de lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Una vez responda correctamente cierta cantidad de preguntas, usted va a ser premiado con una banderita. La banderita va a ser de su color, llámese rojo, llámese amarillo, perdón, azul. Su banderita de color amarillo la va a ubicar de manera adyacente a un territorio de otro color amarillo. Si usted es rojo, pues al lado de otro rojo. Si usted es azul, pues al lado de otro azul. El objetivo es que usted conquiste territorios, ¿listo? Pero no de manera aleatoria, sino con un propósito. Es decir, si usted es azul, su objetivo es acercarse al territorio rojo y vencerlo. ¿Cómo lo va a vencer? Comiéndose todos los territorios conquistados por él, opción uno. Opción 2, rodeando la casa matriz, o sea, la torre o el castillo, rodeándolo completamente. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que hacer para ganar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí el objetivo es poner banderas a diestra y siniestra, tapando los territorios de su rival. Habiendo dicho esto, mire, este es el ejemplo. Pasa de esta zona de la izquierda a esta zona de la derecha. Su objetivo es comerse los territorios de su rival. ¿Listo? O en su defecto, rodear totalmente la torre de su rival. Habiendo dicho esto, 3 minuticos para el ejercicio. Good luck. Es muy fácil el vocabulario. Sofía, por ejemplo, podría ponerlos más arribita, al lado de donde Laura. Diana podría comerse el territorio de Laura, por ejemplo, del rojito. Lo que está haciendo Julián, por ejemplo, se está comiendo el territorio rojo muy bien. Igual que David, que se come el territorio azul.
Si el equipo azul pone estratégicamente las dos próximas baldosas, vence, porque ya estaría rodeando la torre roja. Ergo, rojitos a defender. Good job, Blue Team. Muy bien, Team Frog. Felicitaciones, equipo. ¿Ve? Se me fue. Equipo Sapo, equipo Ranita. Han vencido la primera ronda. Vamos por la segunda ronda. Good job, Team Frog. Sorry, Team Penguin. Segunda ronda es para el equipo pingüino. Felicitaciones. Vamos con la tercera ronda, los últimos 10 segundos creo que quedan. En time up. Muy bien. Se acabó el tiempo. Vamos a mirar cómo quedó esta tercera ronda. En este segundo tercer round, el equipo pingüino tiene 7 baldosas, mientras que el equipo Frog tiene 6 baldosas únicamente. Así que felicitaciones al equipo pingüino. Son los ganadores de este ejercicio. Congratulations. Bien. Tenemos entonces bueno, ya un poquito tarde. Bueno, lo que había que hacer entonces era lo que estábamos viendo en batalla, ¿cierto? Si era usted del equipo azul, era avanzar hasta su rival, que serían los rojitos, ¿listo? Y vencerlos. ¿Cómo los vencía? Entonces poniendo sus banderitas en territorio enemigo, ¿listo? Ese era el objetivo del ejercicio. Bueno, entonces hemos terminado la parte de ocupaciones. Nos vamos ahora a meter con la parte de los pasatiempos. Porque cuando hablamos de pasatiempos, estaríamos respondiendo a la pregunta de intereses en su tiempo libre. Porque ya tenemos profesión, ¿cierto? Ya tenemos ciudad de residencia cuando hablábamos de presente simple. Y nos faltaría entonces los intereses en su tiempo libre, que sería lo de hobbies. Hobbies, likes and dislikes. Cuando hablamos de pasatiempos, hay varias preguntas genéricas, ¿sí? Pasando desde What's your favorite hobby? O cuáles son sus, what are your favorite, what are your interests, ¿cierto? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Cuáles son sus intereses? ¿Vale? Y para responder a ello, podemos, podríamos clasificar lo que nos llama la atención y compararlo con aquello que no nos gusta mucho que digamos, algo que nos agrada contra algo que no nos llama mucho la atención. ¿Listo? Para esto necesitamos un poquito de vocabulario. Cuando hablamos de pasatiempos e intereses en el tiempo libre, la versión genérica podría decir me gusta, o nos gusta, o amamos hacer algo, ¿cierto? Pero no lo vamos a enfocar a un nos gusta un sustantivo. Por ejemplo, nos gusta el queso, nos gustan las mañanas, me gusta el celular, me gusta el internet. No lo vamos a enfocar desde esa perspectiva. ¿Que podríamos hacerlo? Claro que se puede hacer.
Podríamos enfocarlo desde esta versión de me gusta mi computador, me gusta mi cama, me gusta mi pareja. Perfecto. Pero cuando hablamos de pasatiempos e intereses, gustos y disgustos, preferimos más bien enfocarlo a actividades. ¿Listo? Actividades del estilo me gusta practicar algo, me gusta hacer algo, me gusta escuchar música, tocar el piano, ir de compras, jugar juegos de video, ir a nadar, mirar televisión. Mire que cuando decimos eso, una cosa es la televisión, otra cosa es mirar televisión, una cosa es la música, otra cosa es escuchar música, una cosa es la bici, otra cosa es montar la bici, montarse en la bici. Una cosa es la natación y otra cosa es practicar el nado o irse a nadar, ¿cierto? Y en el segundo caso es donde nos vamos a enfocar, en utilizar un nuevo verbo que nos permita hacer esas situaciones, ¿listo? En ese caso, por ejemplo, leer sería el verbo, play sería el verbo, watch sería el verbo. Otras actividades que podríamos hacer, aquí en este caso en su mayoría son sustantivos, no todos, pero en su mayoría, podríamos decir, I like to dance, I like practicing martial arts, I like going fishing, me gusta ir a pescar, I like practicing gymnastics, me gusta hacer gimnasia, I like to practice archery, ¿cierto? Me gusta practicar la arquería, entre otras opciones. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, mirar televisión, leer, bueno, estos algunos ya están repetidos. Spend time with the family, pasar tiempo con la familia, aunque también podríamos decir share, que sería como compartir, ¿no? Una cosa es pasar tiempo, otra cosa es compartir. Legalmente son semejantes, legalmente en ese contexto no son lo mismos, pero son muy parecidos, ¿no? Aunque el compartir es como más estar envuelto en la relación, en la interacción, y pasar tiempo es como, ah, sí, estoy ahí, pero, ¿cierto? Así que no necesariamente son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo. Bueno, algo más de vocabulario. Play chess, talk to friends, do sports, play computer games, entre otras. Entonces, vocabulario hay bastante, ¿sí? Pero todo lo que el vocabulario que estoy mencionándoles tiene en común es que relaciona verbos, ¿sí? No estamos hablando solamente de sustantivos, sino estamos utilizando actividades. Porque cuando hablamos de gustos y disgustos, lo general, lo común, lo más frecuente es que lo relacionemos con un verbo adicional. ¿Listo? Entonces, para hablar de gustos y disgustos, cosas que nos interesan y cosas que no nos interesan, porque vale la pena hacer el contraste. Cuando hablamos de gustos y disgustos, pues nosotros vamos a utilizar dos verbos. ¿Listo? Vamos a utilizar... Ahora sí está más organizadito. Bien, vamos a utilizar seis verbos diferentes. Hay muchas más formas de decir que algo nos llama la atención o que no nos llama la atención, pero digamos que estas son las más frecuentes. Desde su versión más visceral, que es amar, y su contraste, odiar, pasando a una versión un poco más tenue, ¿cierto? Que sería disfrutar y detestar, hasta llegar a la versión más común de, pues es algo muy suave, ¿cierto? El gustar y el no gustar o disgustar, ¿sí? Que es como, sí, no me gusta comer, no sé, pescado frío, pero pues si lo como, pues es lo de menos, ¿cierto? Y como decir sushi, invento, ¿sí? O amo hacer tal cosa, entonces amo ver los atardeceres. Pues si me pierdo uno, pues tampoco es el fin del mundo, pero pues me lo disfruto como nunca, ¿sí? Entonces, amar y odiar son muy fuertes, enjoy y detest son, digamos, intermedios, y like y dislike o don't like serían un poco más relajaditos, ¿listo? Estos son los verbos principales, pero ahí es donde le digo, no vamos a decir, yo amo la pasta, que está perfecto, está muy bien, sino que lo vamos a enfocar a, me amo comer pasta o amo el olor de la pasta, ¿sí? Olfatear la pasta, por ejemplo. Así, ahí es donde lo vamos a enfocar.
Por lo tanto, vamos a necesitar un verbo adicional. ¿Listo? Ese verbo adicional tiene dos opciones. La primera opción es que a ese verbo adicional le aumentemos la preposición to para que ese verbo funcione como un infinitivo. Amo viajar, amamos ver los atardeceres, ella ama jugar fútbol, puntos suspensivos. Para que se vuelva el infinitivo necesitamos utilizar la preposición to. Esa es la primera opción. La segunda opción es que a nuestro verbo, antes de, esa preposición to no va a funcionar para todos los verbos, por cierto. Por ejemplo, enjoy y detest no aceptan esa modificación. Cierro paréntesis. La segunda opción es que a nuestro verbo secundario le agreguemos la terminación ing, es decir, le aumentemos el gerundio. ¿Para qué? Para, en muchos casos, crear un sustantivo. No siempre se va a crear un sustantivo, pero sí en muchas ocasiones. ¿Listo? Así que, en el ejemplo que tenemos acá, podríamos decir, empecemos con plurales ellos. They love traveling, but they hate exercising on weekends. ¿Qué estaríamos diciendo? Ellos aman viajar o los viajes, las dos opciones son válidas, pero ellos odian el ejercicio o ejercitarse, las dos opciones son válidas, los fines de semana. Opción número 1. Opción número 2. They love to travel, but they hate to exercise on weekends. Muy parecido. Ellas aman viajar, ahí sí ya no hay discusión, ahí sí tiene que ser viajar, pero ellos odian hacer ejercicio o ejercitarse, que es lo mismo, los fines de semana. ¿Sí? Cuando utilizamos la preposición to, sí o sí estamos hablando del verbo. Cuando aumentamos la terminación ing, la interpretación puede ser variada. Puede ser el verbo como puede ser el sustantivo, ¿sí? Para que lo tenga presente. Note cómo el verbo principal es love o hate, que como la actividad la hacemos nosotros, la hace usted, la hago yo o la hacen ellos, el verbo no cambia, el verbo principal. Pero si en cambio quien hace la actividad es su mascota, por ejemplo, su mascota se llama Logan, me invento, podríamos decir, it loves traveling, but it hates exercising on weekends. Logan ama viajar, pero odia ejercitarse los fines de semana. Note cómo el verbo love y su contraparte hate sí se modifican porque el verbo principal, que es el verbo amar y odiar, están siendo desarrollados por un animalito en este caso. Aunque pudo haber sido Mariana, como pudo ser Felipe. Perfectamente posible. ¿Listo? La versión más visceral. Vamos con la versión intermedia. Enjoy y detest. Con enjoy y detest solamente hay una opción. Al verbo principal, al verbo secundario, perdón, le aumentamos la terminación ing. No es más. Ejemplos rápidos. We enjoy solving puzzles, but we detest cooking at night. Nosotros disfrutamos resolver crucigramas, ¿no? Rompecabezas, pero detestamos cocinar en la noche. Vale. Pero si en cambio es su hermano, podríamos hacer el ejemplo de he enjoys solving puzzles, but he detests cooking at night. Note cómo el verbo enjoy y detest, que son los principales, se modifican aumentando S en este caso, porque no terminan en S, W, S, X, H, C, H, U, O, ni tampoco terminan en Y precedido de consonante. ¿Sí? Por eso lo aumentamos la S. Y el último paralelo, me gusta y no me gusta, o nos gusta y nos disgusta. Versión un poco más relajada. Vamos a hacerlo con yo. I like practicing yoga, o I like to practice yoga, es lo mismo, but I dislike to pray in the mornings. Me gusta practicar yoga,
pero no me gusta o me disgusta orar en las mañanas. Versus si fuese su sobrina. She likes practicing yoga, but she dislikes praying in the morning. ¿Sí? Note nuevamente el verbo principal se modifica aumentándole S, S y S. En todos los casos ha sido simplemente aumentar la S. Y al verbo secundario le aumentamos ing o en su defecto le aumentamos la preposición. ¿Listo? Esas son las 6 maneras más comunes de decir que algo nos llama la atención o que no nos llama la atención. No son las únicas, hay más, pero son las más frecuentes. ¿Listo? Porque inclusive podríamos decir, it's not my cup of tea. Literalmente, no es mi taza de té, pero es el equivalente a decir, no es como mi fuerte, no es lo que me gusta, no es lo que me llama la atención. Entonces, por ejemplo, biology is not my cup of tea. La biología no es mi fuerte, no es algo que me llame la atención, no me gusta. Perfectamente, vale. En su caso, pues usted dirá qué es lo que no le funciona, ¿no? Esto pues está enmarcado dentro del presente simple. Miremos algunos ejemplos rapiditos antes de irnos con el juego. Aquí está. Algunos ejemplos rápidos, por ejemplo, solamente con like y dislike. Ejemplo, I like to watch TV, diría Homero Simpson. Ella diría I like to cook. Mire que estamos utilizando la preposición y luego el verbo. Si no tuviésemos la preposición, podríamos decir I like cooking y está perfecto. Otro ejemplo, I like to run in the park. O podríamos haber dicho I like running in the park y está también válido. I like to play the guitar o I like to play guitar. Las dos opciones son válidas. Con la diferencia, y eso fue una pregunta de un foro, ¿cuál es la diferencia entre play guitar y play the guitar? Bueno, el contexto. Si utilizamos el artículo the, estamos diciendo que, digamos, estamos siendo un poquito más formales que en un contexto académico, un contexto laboral, es más apropiado, ¿no? Bueno, y si dijésemos algo que no, bueno, I don't like to exercise. Mire cómo estamos utilizando después del no me gusta la preposición. Su contraparte, I like to dance. Un par de ejemplos más. I like to play soccer versus I don't like to play tennis. Mire, después del don't like utilizamos preposición. No es la única manera, pero es la más común. El siguiente par de ejemplos. I like to eat pasta. Mire que no estamos diciendo I like pasta, me gusta la pasta, que está perfecto, pero lo vamos a utilizar más bien likes y dislikes con un verbo, ¿no? Me gusta comer pasta. La diferencia es muy sutil. Me gusta la pasta versus me gusta comer pasta. ¿Sí? Porque ese me gusta la pasta podría ser, no sé, como imagen, como fondo de pantalla, como el olor, como la textura, como el sabor, como el tacto, es muchas cosas. Mientras que I like to eat pasta es mucho más específico, ¿no? Versión contraparte, I don't like to eat fish. Y los dos últimos ejemplos, le voy a dejar unos 15 segundos para que piense qué verbo podríamos utilizar y ahorita le doy la respuesta. En estos dos casos, pues, la respuesta podría ser, bueno, es I like to read, me gusta leer, aunque podría ser study, ¿no? El estudiar, que también es una posibilidad. Y I don't like to smoke. Smoke sería fumar. I don't like to smoke. Bien. Vamos a hacer el ejercicio entonces. No había visto que estaba alguien esperando. Listo. Vamos a hacer el ejercicio entonces de likes y dislikes en función de lo que hemos estado revisando y posteriormente nos vamos con las WH questions, que sería lo último del día de hoy. ¿Listo? Como son varias preguntas, vamos a frenar el ejercicio después de un cierto periodo de tiempo o en su defecto cuando la mayoría de ustedes haya finalizado el ejercicio. ¿Listo? Les comparto el ejercicio en chat y ya les pongo el código QR en caso de que prefieran ingresar con código QR. Un segundito.
Listo. Chat. Listo. Empezaremos el ejercicio cuando el timer llegue a exactamente 1 minuto. ¿Listo? Y a partir de ahí haremos por 3 minutos. Creo que 3 minutos es más que suficiente. Okay, let's go in 5, 4, 3, 2, 1. Good luck. Voy a poner unos pillos, los tengo aquí Bueno, para guardarlos. ahora qué hierba le paso. No, ya hirvió. Un minutico más, ¿listo? Okay, voy a finalizar el juego en este momento, ¿listo? So, third place for Diana, second place for David, and the first place is for Julian. Congratulations for all of you. Bien, vamos a mirar las preguntas que estaban más complejas. Vamos a dar una retroalimentación de lo mismo, de ellas, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿qué es válido en función de la imagen? Creo que es la imagen correcta. Vamos a ver si es la imagen correcta. En función de la imagen, vamos a decir, she likes eat fast food. Hay algo que está mal. Lo primero que está mal es que nos hace falta la preposición to eat o en su defecto decir eating. Por eso gramaticalmente la opción 1 es incorrecta. Vamos con la siguiente.
She loves eating fast food. Puede ser, gramaticalmente es correcta, gramaticalmente. Vamos con la tercera. She doesn't likes. Aquí hay un error gramatical. El error gramatical es que cuando utilizamos el verbo auxiliar, en este caso pues el verbo auxiliar sería el does como negación, el verbo principal no se modifica, es decir, vuelve a su estado original, o sea, like. She doesn't like eating fast food. Así que opción 1 y opción 3, adiós, porque no funciona. Opción 4 nos dice, she likes eating healthy food. Gramaticalmente también es correcta. Así que gramaticalmente la opción 2 y la opción 4 son ciertas. Pero en función de la imagen, ahora sí vamos al contexto. ¿Cuál de las dos es cierta? ¿Será que una Big Mac de un McDonald's y papas fritas y bueno, lo que sea que esté comiendo adicional, ¿será que es comida saludable, healthy food? Mm, gramaticalmente es cierta, pero contextualmente no es correcta. Ergo, la única opción correcta sería she loves eating fast food. Bueno, vamos con la siguiente. Imagen, Santiago y Mariana drawing. Santiago y Mariana dibujando. Bien. La niña tiene una carita de felicidad, ¿cierto? Mariana en este caso. Y Santiago también está alegre. Como tienen carita de alegría, lo más coherente es decir, eh, aquí hay un error grandísimo. Y un error grandísimo. Lo más coherente sería decir love, ¿cierto? Love, por el contexto. Ahora, si quitamos el contexto, hay un error gramatical enorme. Y es que Santiago no está solo y Mariana tampoco está sola. Si Mariana estuviese sola, sería loves. Pero si estuviera con cara de acontecimiento, con cara de, ay, yo odio hacer esto, podría ser hates, porque las dos opciones podrían ser válidas según el contexto. Pero si es Mariana solita o Santiago solito. Como están en compañía y son ellos, plural, el error es que el verbo no se modifica. Ergo, tiene que ser solamente love o solamente hate sin letra S para ninguno de los dos casos. Hay un error allí que tiene el juego, pero que de una vez se lo corrijo para que lo tenga presente. ¿Listo? Vamos con el tercero. Bueno, si usted mira a las niñas, están muy concentradas, inclusive la niña de blanco está alegre, ¿cierto? Se ve como con interés de jugar ajedrez, ¿cierto? Vamos entonces, tomando ese contexto, vamos a decir lo siguiente. They loves. Hay un error gramatical. El error es que el verbo se mantiene en su estado original. No podemos decir loves, sino love, sin la S. Por eso, adiós esta. Opción 2, they hate. Gramaticalmente es correcta, pero contextualmente no. Porque decir que ellas, perdón, odian jugar ajedrez no es contextual, no funciona con la imagen. Vamos con la tercera. They like playing chess. Posible. They likes, nuevamente, error gramatical. ¿Cuál es la única opción correcta entonces? They like playing chess. Vamos con las últimas dos. Does he like to use a computer? Habíamos dicho que en presente simple, cuando estábamos en presente simple haciendo el recorderis, teníamos dos opciones de respuesta, preguntas cortas, o sí o no. Y para hablar de sí o no, íbamos a utilizar a la persona quien está respondiendo a la pregunta, y dependiendo de la persona que esté respondiendo a la pregunta, vamos a utilizar el auxiliar do o does. O do not o does not, ¿cierto? Porque también es una posibilidad. Entonces, a ella le gusta utilizar el computador, perdón. Puede que sea yes, he does, perdón, no mire que era él, pensé que era ella. Does he like, le gusta a él usar el computador. Podría ser yes, he does, que no está, o no, he does not, que está como la opción número 1, ¿no? Entonces, esta era la opción que es coherente. ¿Por qué no es la opción número 2? Porque el auxiliar tiene que ser coherente con el sujeto. He doesn't. ¿Listo?
Última pregunta, medio difícil. ¿Cuál es la opción correcta en función de la imagen? Bueno, primero está tocando un violín. Soccer es fútbol, así que de primerazo, opción 3 y 4, adiós. Opción 1 y 2, ¿cuál de las dos es correcta? Vamos con la opción 1, she like. Incorrecto, porque nos falta la modificación del verbo principal, aumentándole la letra S. Ergo, ¿qué nos queda de descarte? She likes. Que de paso, ni siquiera por descarte, gramaticalmente también es correcto. ¿Listo? Bien. El resto de preguntas pues son muy semejantes a lo que acabamos de hacer en la retroalimentación ahorita, ¿no? Vamos entonces con la última temática de hoy, y la última temática de hoy son las WH questions. Para formular preguntas abiertas, que es precisamente lo que más promueve una conversación, ¿no? La que más promueve una conversación es, bueno, ¿y cómo estuvo tu día? ¿Qué haces por tu vida? ¿En dónde vives? Y no, tú vives en Bogotá, ¿no es verdad? Sí, no. Ah, que se pierde como la conexión. Entonces, para hablar de preguntas abiertas, las preguntas abiertas se llaman WH questions y se llaman así porque la WH está presente en todas y cada una de ellas. No necesariamente al principio, pero sí en todas. Ahora, no vamos a ver todas las preguntas abiertas que existen en la lengua inglesa, porque hay más, pero sí las que son más relevantes y de paso las que van a salir en el ejercicio de quizzes que vamos a hacer en un ratico. ¿Listo? Procedemos primero a nombrarlas y luego a darles un poquito de detalle. What lo vamos a utilizar, de hecho, de una vez el detalle. La primera, what. What literalmente significa qué, pero también puede significar cuál. ¿Listo? Lo vamos a utilizar cuando estemos mencionando algo muy específico o preguntando mejor por algo muy específico, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué día es hoy? El día es muy específico, ¿sí? Miércoles, sábado, martes, domingo, no sé, ¿sí? O por una opción dentro de una limitada multiplicidad de opciones. Entonces, ¿cuál es su color favorito? Bueno, what's your favorite color? Es muy limitado. Verde, rojo, naranja, lo que sea, violeta. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de ese what, que significa qué o cuál. Estamos preguntando por algo muy puntual, muy exacto, o en su defecto, estamos preguntando por una opción de una gama de posibilidades, de las cuales pues no hay muchas opciones para escoger, ¿no? Bueno, primer caso, primer double question. Segundo, who. Vamos a utilizar who cuando hablamos de o hacemos referencia a personas, animales, en general a seres vivos. Lo más propenso es que utilicemos ese who para personas, pero no está de más utilizarlo para animales también, ¿no? Aunque es más probable utilizarlo con personas. Por ejemplo, alguien toca su puerta. Usted dice, who is there? ¿Quién está allí? ¿Cierto? O who's knocking? ¿Quién está tocando? Perfectamente válido. ¿Sí? O usted le pregunta, a usted le cuentan una historia, a su pareja le cuenta una historia de cómo estuvo su día y le habla sobre alguien que nunca había escuchado, porque pues, es alguien nuevo que se introduce en el día a día de su pareja. Y usted le pregunta, ok, pero ¿quién es esa persona? Who is that person? Perfectamente válido. ¿Listo? Who. Vamos por el tercer caso. Vamos a preguntar how para preguntar por formas, maneras, procedimientos o métodos, todos esos son sinónimos, de cómo se va a llevar a cabo un evento en particular, una actividad en cuestión. Por ejemplo, cómo, de qué manera, de qué forma, cuál es el procedimiento, cuál es el método, literalmente es cómo. ¿Cómo mm, usted cocina? How do you cook? Me invento que sea cierto. O la pregunta típica, how are you today? ¿Cómo estás hoy? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How do you come? How do you go to your work? How do you go to Sena? How do you go to the university? ¿Cómo usted se dirige o llega a X, Y, Z lugar? ¿Sí? Es un procedimiento, una forma.
una manera, un método. Vamos con la siguiente. Vamos a utilizar where para preguntar por ubicaciones o por lugares, ¿sí? Independientemente de si ese lugar es sumamente diminuto y específico, como por ejemplo, no sé, debajo del escritorio de su estudio, es muy puntual, ¿cierto? Como puede ser así en Latinoamérica, así en el universo, súper gigante, perfecto, ¿sí? Ese where nos ubica en un espacio temporal, en un lugar, ¿sí? Independientemente de si es muy grande o de si es muy pequeño. Y le hago la referencia porque, por ejemplo, cuando usted le preguntan ¿de dónde es usted? Y en un contexto internacional usted diría, no, yo soy de Brasil. Brasil es un país enorme. Versus colombiano con colombiano, ¿de dónde es usted? Ah, sí, yo soy de Bogotá. Es algo un poquito más puntual. Y ni tanto, ¿no? Porque Bogotá también es una megalópolis. Entonces, bueno, entonces, where para hablar de ubicaciones. ¿Dónde están las pantuflas? Where are the, o where are the pijamas? ¿Dónde están las pijamas? O where are the, where is my bottle of water? ¿Dónde está mi botella de agua? No lo sé. Under the bed, debajo de la cama. Me invento. Siguiente. Vamos a utilizar when, pronunciación. Where, when, where, when. Vamos a utilizar when cuando estemos hablando de un momento temporal, independientemente de si es del pasado, del presente o del futuro. Por ejemplo, algo del presente, que es como más difícil de entenderlo, ¿no? El pasado y el futuro es más sencillo. When does the store open? Cuando abre la tienda o el restaurante o no sé, el evento, el estadio, me invento para el evento. Bueno, abre y esto puede ser referencia como un momento de tiempo como para una fecha. Sí, abre en 3 días, abre esta noche a las 9 de la noche. Perfecto. Algo del pasado, por ejemplo. When did the earthquake happen? ¿Cuándo sucedió el terremoto? Bueno, en tal momento. O algo del futuro. When will you start working at empresas ABC? ¿Cuándo empezará a trabajar en las empresas ABC? ¿Cierto? Es algo que se llevará a cabo en el futuro, dentro de 3 meses, dentro de 4 días, el día de mañana, puntos suspensivos. Entonces, cuando hablamos de tiempo, que puede ser pasado, presente, futuro, un momento de temporal, vamos a preguntar por when. Si lo quiere más específico, podríamos decir what time, sí, que es a qué hora, pero si es una versión genérica, bueno. Vamos con las últimas 3. Vamos a preguntar why, que suena igualito que la letra Y, por cierto, para responder, o mejor, para preguntar por un motivo, por una razón, aún a qué se debe algo, el porqué de algo. Ese why, el porqué de algo, va a venir acompañado en su gran mayoría, no siempre, en su gran mayoría de su porqué de respuesta. Because. Casi que son hermanos gemelos, casi. ¿Sí? Why es una porqué de pregunta y because es un porqué de respuesta. Por ejemplo, why do you study web designing? Porque está estudiando diseño web. Creo que alguien estaba estudiando diseño web, creo, no me acuerdo. ¿Cierto? Because I like lo que sea. Porque me gusta, bueno, el motivo que le guste, ¿cierto? Me invento. ¿Por qué? De pregunta, why, viene ligado de su por qué de respuesta. Because. Vamos con las últimas dos. Las últimas dos son una variación del how. ¿Listo? El how old lo vamos a preguntar para hablar de la edad, que de paso es algo que estaba en la evidencia, ¿no? Directamente e indirectamente, aunque sea. How old, literalmente, que como viejo, literalmente. Pero la traducción literal obviamente no nos sirve. A nosotros nos interesa es más la precisión.
la coherencia. Y la coherencia nos diría, ¿qué edad? ¿Listo? ¿Qué edad tiene alguien? How old is your cat? ¿Qué edad tiene su gato? How old is your sister? ¿Qué edad tiene su hermana? How old are your parents? ¿Qué edad tienen sus padres? Puntos suspensivos. Y la última sería how often. ¿Con qué frecuencia, con qué grado de regularidad, con qué grado de repetición se lleva a cabo un evento? Para eso nos sirve hablar del how often, para hablar de la frecuencia. ¿Listo? Por ejemplo, how often do you go swimming? ¿Qué tan a menudo usted se va a nadar? How often do you take your cena classes? ¿Qué tan a menudo usted toma sus clases de cena? Suponiendo que sea un técnico tecnólogo, ¿no? O un curso corto como el nuestro. How often do you practice sports? ¿Qué tan a menudo usted practica deportes? Independientemente del deporte que usted haga. Entonces, eso nos dice, bueno, cada 3 veces en semana, cada 26 horas, cada tanto tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, una medicina que tiene que tomarse cada 8 horas, perfectamente válido. Recordaréis muy rápido. Las WH questions que hemos revisado, que no son las únicas, pero que son las más relevantes en este momento del relato, son what, para preguntar por algo muy puntual o algo muy específico. Who, para preguntar por animales y sobre todo personas. How, para preguntar por formas, maneras, métodos o procedimientos de llevar a cabo un evento. Where, para hablar de ubicaciones geográficas. When, para hablar de situaciones de tiempo, pasado, presente, futuro. Why, para hablar del por qué, para saber la razón de que se lleve a cabo un evento. How old, para preguntar por la edad de alguien, de algo, porque también podríamos decir qué edad tiene su vivienda, perfectamente válido, ¿no? Si es inversionista. Y how often, para preguntar por el grado de frecuencia y regularidad en que se lleva a cabo un evento. Hay más, pero con que sepamos estos es más que suficiente. Vamos a hacer entonces el último ejercicio práctico del día de hoy. Una vez finalizado, respondemos preguntas. Si hay preguntas, vayan pensando cuáles son para irlas respondiendo. ¿Listo? Ya les comparto el link. Dame un segundito. Listo. El ejercicio está en el chat y también lo puede revisar a través del código QR. Empezaremos cuando el timer llegue a exactamente 1 minuto. ¿Vale? Okay, let's go in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 3 minuticos, ¿listo? Creo que hay unas 2 preguntas que le mencionan algo así como ¿cuál es su fecha de cumpleaños y quién es su mejor amigo? Esas preguntas no tienen calificación, así que puede responder con un número 4, por ejemplo, y avanza, ¿listo?
Un minutico más, ¿listo? Hasta las y 19. Bien, vamos a cerrar aquí para ver la retroalimentación. So, third place for Diana, second place for Laura, and the first place is for Julian. Congratulations. Tenemos las preguntas difíciles. Evidentemente las respuestas en azul no tienen una única respuesta, porque decir quién es su mejor amigo, pues mi mejor amigo puede ser Andrés, para usted puede ser Carolina, para otra persona Pablo, y así sucesivamente, así que no tiene sentido revisarlas, ¿no? Pero sí tiene sentido revisar las otras. ¿Para qué utilizamos how? ¿Para hablar de personas? No, porque para hablar de personas utilizamos who. Para hablar del tiempo, momentos de tiempo, decimos when, cuándo, cuándo, mañana, cuándo, hace 3 días, cuándo, en 20 minutos. Para hablar de lugares, places, preguntaríamos con where, en dónde, en Bogotá, en Medellín, en Santa Marta, en América Latina, en Europa, en Asia, lo que sea. Para hablar de procesos, formas, métodos, procedimientos y bueno, todo lo que tenga que ver con semejantes, con sinónimos, decíamos que eso es how. ¿Cómo, cómo se forma cómo desarrollan una bomba atómica? Bueno, ese es un proceso, ¿no? ¿Cómo usted aprendió a caminar? Bueno, el proceso fue este. Entonces ese how es para hablar de procesos o formas, que es lo mismo. When, lo dijimos hace ratico, para hablar del tiempo. Breve. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las tres opciones, where, when o who, es más coherente en esta pregunta? Vamos uno por uno. ¿Quién es tu cumpleaños? ¿Tiene sentido? No tanto. ¿Dónde, where, es tu cumpleaños? Cerca, pero no tanto, ¿no? Tiene más sentido decir en dónde se celebrará o dónde vamos a celebrar o dónde celebraste tu cumpleaños, pasado, presente y futuro, para decir, ok, tiene mucha coherencia, ¿no? Ergo, la más coherente sería when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, sí, en 3 meses. Ah, sí, el 4 de febrero. Ah, sí, el 29 de febrero. Bueno, en fin. Vamos con la siguiente. Is she from? ¿Cuál de estas tres opciones, where, what y who, es más apropiada? Who is she from? ¿Quién es ella? ¿Dónde? No sabría cómo traducir esto. What is she from? ¿Qué es ella? ¿Dónde? No cuadra tampoco. Where is she from? ¿De dónde es ella? Tiene más sentido, ¿no? Siguiente, what. ¿Para qué utilizamos what? Habíamos dicho para hablar de cosas, situaciones puntuales, ¿no? Things en este caso. Sigamos con la siguiente. ¿Cuál de las preguntas es más apropiada? Where is he? ¿En dónde está él? Gramaticalmente, perfecto. What is he? ¿Qué es él? Si es un extraterrestre, tiene sentido. Who is he? ¿Quién es él? También es muy coherente. Las tres opciones pueden ser válidas. La que menos apropiada es what, ¿cierto? Vamos a la imagen. De estas tres opciones, y tomando en contexto la imagen, ¿cuál de las tres opciones, de hecho dos, where y who, es más coherente? ¿En dónde está él? Y lo estamos mirando. No es muy válido. ¿Qué es él? Pues se supone que es un caballero de mediana edad, tal vez. No tiene mucho sentido. Who is he? ¿Quién es él? Es mucho más coherente, ¿no? Y vamos con la última. Who. ¿Para qué utilizamos who? Para hablar de personas. La ñapa. Old are you? ¿Qué le falta? How old are you? Que fue la penúltima pregunta que revisamos el día de hoy, ¿no? La ñapa de una vez aprovechemos este. ¿Para qué utilizamos where? Para hablar de ubicaciones. O sea, places. Las otras dos, como le decía, no tienen una única respuesta, así que pues, su cumpleaños va a ser diferente el de su compañero. Ergo, pues no tiene sentido decir que la única respuesta válida sea el 11 de febrero, ¿no? No es coherente. Bien, con esto cerramos, muchachos, la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, con todo gusto las respondemos en este momento del relato.
Cuéntenos, Angélica. Su micrófono está apagado, sí, de pronto. Ahora sí. Sí, ya, buenas tardes. ¿Ahí me escucha? Sí, perfectamente. Las grabaciones, ¿dónde las puedo encontrar? Discúlpame, es que la semana pasada Claro no que sí. ingresé y esta semana tampoco ingresé el lunes. Claro que sí. Entramos a Sayuna, listo. Y dentro de Sayuna nos vamos a nuestro curso de inglés, ¿cierto? Que sería el que nos corresponda. Cuando entramos a nuestro curso, la parte que usted me está solicitando está aquí. Entonces, en sesiones en línea, por si de pronto no quiere encontrar, no quiere buscar el correo que les envié, aquí encuentra el link y también de paso encuentra pues un pequeño texto que le puse por ahí. Sí, nuestras sesiones de formación se llevarán siempre a las 5 de la tarde. Bueno, por un lado. Y un poquitico más abajo de donde dice sesiones en línea, perdón, sí, enlaces de sesiones en línea, más abajito dice grabaciones sesiones en línea. Entonces ahí está lo mismo, la sesión de inducción que la tuvimos la semana pasada, las sesiones 1 y 2 que estaban relacionadas con el examen de conocimientos, la sesión número 3 que fue ahora el lunes, antes de ayer, que estuvo relacionada con el foro Meet, y la sesión de hoy que la voy a postear apenas tenga la grabación preparada. ¿Listo? Todavía no está ahí, pero ya se la subo en un ratico. ¿Listo? Con gusto. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta quizás, muchachos? Profe, yo no tengo ninguna pregunta, pero quiero decirte que estuvo muy interesante el tema y darte las gracias. A usted, Laura, por participar, a todos ustedes por participar, muchachos. No saben la alegría que me da, sobre todo cuando me formulan preguntas. Hoy me hicieron una pregunta en foro que quedé como que, wow, que wow. En fin, a ustedes entonces muchas gracias, muchachos. Les agradezco su participación, les deseo un muy feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes para revisar la rutina diaria. ¿Listo? Cuídense mucho, muchachos. Un placer haberlos visto en este. Vale, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, Un placer. profe. Linda Chao. tarde.